Bueno, mi primer contacto con Industria Saludes fue, conocí a tu padre en una exposición, creo que me lo presentó Paco Alberola, que era quien hacía todas las fotografías para el equipo Crónica para desarrollar las diferentes series que tenían. Entonces luego nos vimos en otras inauguraciones y en otros momentos, nos saludábamos, nos caíamos bien y tal. Entonces en los años finales de los 70, yo no sé si fue el 78 o el 79, siempre que nos veíamos comentábamos, a ver, un día si hacemos algo juntos y tal. Pues en el 78 o el 79 había un momento de crisis económica y yo me acuerdo que tenía muy poco trabajo y tal. Pensé, bueno, voy a ver a Fernando a ver qué le parece, a ver si hacemos algo juntos, que ahora sería el momento. Tuvimos toda la mañana hablando y al final decidimos que Industria Saludes necesitaba un departamento de diseño que me iba a hacer yo cargo y vamos a intentar modernizar y ordenar las diferentes producciones, los diferentes productos y abordar temas como haríamos después con el mobiliario urbano, que en ese momento no se tenía, o con la señalización urbana. Yo empecé a trabajar en proyectos de Saludes pues a partir de Dani, cuando entramos en la nave, que trabajamos juntos Dani y yo todos los años aquellos, y claro, nos metíamos con proyectos de Saludes, ¿no? La nave surge porque había dos grupos de diseño, bueno, había más en Valencia, pero había dos grupos de diseño, que era uno Capsimans y otro que era NBC, que por cierto los de NBC, que son Nebot, Bascuñán y Company, estaban trabajando en Saludes en aquel momento, ¿no? Más o menos, Dani, ¿no? Más o menos, sí. Estoy hablando de los años 80 y principios de los 80, ¿no? Y entonces nos conocimos a raíz de un concurso al que íbamos convocados los dos equipos y demás, y luego empezamos a tener una cierta relación amistosa y profesional y tal entre los dos equipos. Y luego tuvimos ocasión de trabajar más codo a codo porque José María del Rivero, que era el director de la feria de muestras en aquel momento, nos pidió que Capsimans, NBC y Javier Bordils, que era otro diseñador que había venido de París, había estudiado en París y tal, pues hiciéramos el diseño de la nueva imagen de la feria y de la señalización interior de todo el recinto ferial. Entonces empezamos a trabajar conjuntamente en ese proyecto y bueno, y además ya era una relación en la que a lo mejor la mitad de la semana la pasábamos en un estudio y la otra mitad la pasábamos en el otro estudio, compartiendo trabajos y, en fin, muy intensa y muy directa, ¿no? Entonces, en un viaje que hicimos a la Feria de Milán, José Juan Belda, Paco Bascuñán, Dani y yo, pues a la vuelta de la feria, conduciendo en el coche de noche por ahí, por el norte de Italia y tal, pues pensamos en la posibilidad de crear un grupo y trabajar todos juntos, ¿no? Porque veíamos que nos llevábamos muy bien, que nuestros intereses eran comunes, que teníamos una manera de ver no solamente el diseño, sino la vida en general bastante compartida, y entonces pensamos, bueno, pues podemos hacer un estudio grande, porque además ya veíamos que estábamos en el año 80 y principios del 84, pues hacía 2 años que se había aprobado el Estatuto de Autonomía Valenciano, en fin, el país estaba cambiando y veíamos que efectivamente iba a hacer falta mucho trabajo de carácter institucional, ¿no? Creación de nuevos organismos, sus imágenes, su tal, en fin. Las empresas, por otro lado, había llegado un momento de cambio enorme porque ya se pensaba en entrar en Europa, ya los aranceles se habían venido abajo, con lo cual la industria española o se espabilaba o no había nada que hacer, ¿no? Entonces era un momento de mucha efervescencia, de muchas cosas por hacer y muchas ganas por hacerlas bien. Y entonces, pues bueno, lo decidimos y en unos meses encontramos el local,
nos pusimos de acuerdo en cómo hacerlo, etcétera, etcétera, y ya después del verano de ese año 84 ya se puso en marcha la nave. El gran inspirador de eso era tu padre, era Fernando. Fernando decía, ha salido, me acuerdo cuando salió el Panda que diseñó Yuyaro, dijo, sale este coche que va a tener mucho éxito y no tiene vierteaguas. Tendremos que diseñar un portaequipajes tal. Fernando, ¿y por qué no hacemos una nueva versión de la Vaca? Aquella que llevaban, que no eran unas barras, sino que eran tal, eso estaría muy bien. Entonces diseñábamos continuamente, estábamos imaginando a partir de las peticiones de tu padre, de las visiones que tenía del mundo del automóvil, que te lo veía de una manera muy particular. Aparte es verdad que nosotros en aquella época, luego ya 10 años después ya salimos, ¿no? Pero veníamos de ser fabricantes de accesorios automóviles desde antes de la guerra, yo creo, ¿no? Porque yo siempre lo comento cuando hablo con gente de la industria de la automoción. Digo, no estamos catalogados porque estábamos antes de que llegaran muchos y nos fuimos, ¿no? Pero sí que es verdad que mi padre siempre me lo comenta como que era un catálogo de productos donde estaba todo por hacer y además como era producto de consumo, ¿no? Donde, y además los coches salían tan desprovistos, él siempre dice, fue un campo muy bonito de trabajo porque nos permitió, yo iba teniendo iniciativas y tal, lo trasladaba a Dani y tal, y entonces le daba una forma, un producto que además el mercado lo aceptaba muy bien, porque los coches estaban muy maltratados estéticamente, lo que eran los accesorios, ¿no? Los fabricantes de coches, porque fíjate, cuando se monta la Ford, el primer coche que se produce es el Fiesta, ¿vale? El Fiesta es un coche que sale como entendemos ahora los coches pelados, o sea, tiene un salpicadero que tiene un cuentakilómetros y dos relojes y no tiene una tapa guantera, tiene un estante en la parte de abajo del copiloto para dejar allí el mapa de carreteras o la documentación, pero no tiene ni una puerta ni nada por el estilo. Entonces, Diego Icituno, que era el gerente, establece contacto con Ford, le propician el contacto con Alemania y nosotros proponemos hacer una tapa guantera para ese vehículo que homologó Ford y vendía Ford directamente. Entonces mandaron los planos del Ford Fiesta, que yo no había visto nunca un plano escala 1:1 de un coche donde solo hay un plano, solo hay uno, quiere decir, dentro están las diferentes partes del coche desarrolladas en 1:1, como los patrones de aquella famosa revista del Burda, que es Burda, en rojo la tapicería, en azul la carrocería de bastidor, en verde los cristales, el motor en no sé qué. Entonces medía lo mismo que medía de perímetro el despacho de Icituno, que debía de ser de 8×8, pues no sé, 30 y tantos o 40 metros de largo el plano y hasta el techo, y íbamos siguiendo tal para tomar todas las medidas y hicimos la tapa. Claro, la tapa guantera con llave y sin llave que homologó Ford y vendía Ford como un equipamiento propio. En Alemania, sí me acuerdo, vendíamos a Ford antes de que estuviera la Ford. Sí. Además, a mí me cuenta mi padre respecto a la importancia del diseño, el diseño industrial y de lo que se hacía en España, ¿no? Y en Valencia, y en empresas como la nuestra, como vosotros, que había necesidad de ir cubriendo esas carencias de los vehículos, por ejemplo, pero fíjate que una industria tan potente como la automovilística, la visión que tenían de un país como España, como se ve que en España podía haber un diseño bien planteado, resuelto y tal, pues bueno, aún lo miraban con cierta soberbia, diríamos. Y él me cuenta siempre una anécdota que no sé si estarías tú, porque sería con algún artículo que habría diseñado contigo, donde le llamaron desde Alemania porque los ingenieros de la compañía decían que aquello no estaba bien resuelto y que eso tenían que ir allí, que eso no estaba bien resuelto y tal. Entonces se fue mi padre con Diego Icituno, el gerente, y fueron allí, los sentaron con un grupo de ingenieros, muy ingenieros, y estuvieron 3-4 horas, pues eso, quejándose, poniendo todas las pegas, y mi padre, que es muy práctico, al final dijo: y mire, nosotros lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Entonces, si ustedes tienen una otra solución mejor, nosotros nos lo dicen y lo hacemos, ¿no? Y me cuenta siempre la anécdota que dice: bien, y se quedaron los ingenieros solos y al cabo de 1 hora o 2 nos llaman y dicen: bueno, es que está bien. No se les ocurría otra mejor zona, pero les podía el entender que una solución del sur de Europa pudiera estar bien. Y dicen: no, pues está bien, luego de todo risas, tal. Ahí se acabó la discusión.
Fue esa. Es que me comentaba, ¿no? Que era protestar por protestar y luego no. Claro, esto no puede ser. Y algunos de las ideas de tu padre, que yo recuerdo, decir, claro, es que no había otra posibilidad, que es, los coches no tenían aire acondicionado. Entonces, tu padre se le ocurrió ampliarles la toma de aire que llevaban en el capó, que era poner una pieza de plástico que pasaba de estar en horizontal, como estaban las tomas de aire, a ponerse un poquitín en vertical para coger más caudal y tener más ventilación dentro del coche. Y aquello tuvo un éxito brutal. Hicimos para todos los modelos de coches, cada uno con su forma adaptada, y todas las tomas de aire y cosas de eso. Hicieron cosas muy... Los cinturones de seguridad, cuando se hizo obligatorio el cinturón de seguridad, Industrias Saludes montó un departamento solamente para hacer cinturones de seguridad que se colocaban en los coches en el taller, iban y los buscaban. Hay muchas pequeñas y grandes cosas que han acabado siendo estándares dentro de la industria y de la automoción. Lo que pasa es que, claro, como se iban haciendo tantas cosas, luego la industria lo va absorbiendo y se va desdibujando. Por eso es tan importante el contar y el poner orden en los relatos y lo que significó en cada momento, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, para mí, una de las cosas que tuvo a nivel industrial, pues que cogiera fuerza un colectivo como la nave y todo lo que venía de antes también, es subir el estándar y la reputación del estándar industrial y de diseño de España y de la Comunidad Valenciana a la hora de salir fuera o de tener que... Porque, claro, no es lo mismo venir apadrinado con todo un ecosistema de profesionales tal, que antes pues lo que pasaba con la guantera era el ABC, ¿no? Salías fuera y todo era cuestionarte, ¿no? Esto no puede ser, era un... Los hitos fue que cuando salió en el Boletín Oficial del Estado la necesidad de que los taxis llevaran un 1, 2, 3 arriba, o sea, que supieras, se pudiera ver desde fuera qué tarifa le había puesto el taxista, porque bueno, en el principio del turismo y todo lo demás, pues había cierto fraude de que subían al señor dentro del taxi, le ponían la tarifa de domingo y aquello iba toda picaresca, sí. Entonces, para que desde fuera hiciera de chivato de cuál era la de eso, salió la necesidad de incorporar el 1, 2, 3 contra todas las patronales del taxi y contra la opinión de todos. Entonces, tu padre vino y dijo, Dani, mira lo que ha salido y tal, esto deberíamos de hacer algo. Entonces diseñamos un 1, 2, 3 que se presentó, que fue el que homologaron, era el único que había. Barcelona, ¿no? Creo que empezó. Sí. Se presentó y que lo sometieron los de la patronal del taxi a todo tipo de sabotajes posibles. Quiero decir, se inventaban cosas, le decían al Ministerio, no nos pueden obligar a llevar esto porque esto es manipulable. Entonces, pese a llevar el plomo allí puesto y la condena y estar allí precintado y toda la demás historia. Recuerdo que lo primero iba con un cable plano que tú podías meter por la puerta, con lo cual llevaban un imán, tú ponías eso encima y pasaba por la puerta. Entonces, consiguieron averiguar cuáles eran los fases y los pares que habían dentro de los cables, pinchaban con un alfiler en este y hacían un puente externo. Con lo cual, al final pusimos un cable coaxial para que no hubiera una malla que necesariamente inutilizaba. Bueno, eso fue un poco el proceso que ahora hacen con los piratas, con los hackeos, ¿no? Hackeame la red. Tuviste un banco. Una barrera. O sea, la verdad es que yo... es una época que recuerdo con muchísimo... Fíjate, esa anécdota que tú cuentas, estamos hablando de diseños, ¿no? Que atendían a necesidades, pero que transformaron la movilidad, porque en el tema de la movilidad, que ahora que está todo el modelo de la movilidad, ¿no? Está cambiando y tal, pero la figura, por ejemplo, del taxi, ¿no? La necesidad de dar un transporte público ordenado, seguro, fiable, con una metrología... eso no existía, y desde el diseño y desde el rigor de la industria se fueron abordando. Por ejemplo, Saludes fue la primera empresa del mundo que hizo un portaequipajes que su soporte es de plástico. Pero todo vino porque Industrias Saludes fabricaba y vendía una cantidad importante de barras portaequipajes. Era un producto que salía muy bien en el mercado. Entonces, una empresa italiana montó en Cataluña una fábrica solamente para hacer barras de portaequipajes. Y no solo las barras de portaequipajes eran íntegramente en metal, eran todas de hierro.
No existía ninguna pieza de plástico más allá de los terminales. Entonces, esa empresa automatizó, entraba fleje de hierro, con una matriz progresiva se configuraban las piezas, pasaba por una piscina de cataforesis, pasaba por unas cabinas de pintado y directamente a un empaquetado sin montar las piezas. Y eso conseguían unos precios en el mercado que prácticamente eran nuestros costes de producción, con lo cual había que tomar alguna decisión. Me acuerdo que vino tu padre a mi despacho y me dijo: oye, Dani, hay que hacer algo, porque no es un problema de competencia, es que estamos fuera del mercado. O sea, están vendiendo a precio de nuestro coste, esto tenemos que cambiar. Nosotros tenemos matrices progresivas, podemos hacer, piensa algo, a ver qué se te ocurre. Me acuerdo que estuve trabajando un tiempo y mira, yo creo que esto puede ser. Hacemos la pata del portaequipaje de plástico. Y eso quiere decir que cada vez que cerramos el molde, cuando abramos van a caer 8 patas, o sea, 4 barras. Con lo cual ya solamente tenemos que cortar tubo y ponerlo en los terminales, porque el plástico puede llevar el alojamiento para la tuerca que se mete sobre todo. Pero eso podrá ser, Dani, yo creo que sí. Pues eso hay que hacerlo ya. Entonces subimos a Aceituno, en el despacho de Diego, y el Diego que era más de eso, pero eso no podrá ser, eso, el plástico, y se romperá y no sé cuánto. Llamamos a Bayer y vino Recasén, que era el director técnico de Bayer en Barcelona, y vino a Valencia a que le explicáramos el proyecto. Se lo explicamos y dijo: eso funciona seguro. Eso podemos hacer, me acuerdo que íbamos a hacerlo de ABS con una carga de fibra de vidrio. Entonces, y que la reforzaba y evitaba tal. Entonces se empezó a hacer el molde, que iba a ser de 8 figuras, por grabar una figura solamente y probar a ver qué pasaba. Y hay una anécdota muy bonita, que es que montamos la barra, la sometimos allí a todo tipo de animaladas, aquello aguantaba lo inaguantable, era imposible romper aquello, y montamos unas piezas de prototipo y se la dimos al comercial, que era Remigio. Remigio, que era un personaje muy singular. Hago Peter Lorre, sí, la española. Sí, muy afable, muy afable, muy cariñoso y tal. Y entonces se fue a viajar por España a ver la red de clientes y tal. Se puso dentro del coche una barra y llegaba allí con su barra, la ponía muy bajito, la barra tenía su altura más o menos. Entonces llegaba, como parecía, llevaba un garrote de esos del Camino de Santiago. Llegaba allí con el de eso, apoyaba, mire usted, pum, pum, pum. Era fantástico porque tenía una idea tenía una imagen de modernidad enorme en la barra, era lo otro que daba antidiluviano, pero además era más barato. Aparece un día Guillermo de Felipe, que acababan de montar el departamento, el servicio de Devesa Albufera, y él lo habían nombrado director del Parque de la Albufera. Se habían hecho parque y habían pensado que había que señalizar el parque. Entonces llega Guillermo de Felipe, se sienta delante de eso, mira, me explica, yo no lo conocía a él, me explica que son el departamento de Devesa Albufera, que son biólogos, que están recuperando no solamente el litoral del Saler, sino también el tal, y que quieren señalizarlo. Entonces me cuenta lo que tal, y era una idea hipermoderna, porque eso no era habitual, moderna en España, no en Valencia. Me explica lo que quieren, me explica que quieren un proyecto, que quieren verlo y quieren ver qué proponemos. Y me dice: hemos encargado, imagino, espero que no te importe, hemos encargado un proyecto igual a Capsima. No, ningún problema, o sea, ninguno, absolutamente ninguno. Además, habéis ido donde tenéis que ir y tal y todo lo demás. Entonces, no hay más, cuando salgas de aquí le voy a llamar, le voy a decir que Salud está a su disposición por si necesitan hacer un prototipo o lo que quieran. Pues se fue Guillermo de Felipe y llamé a Nacho y le dije: oye, Nacho, mira, hay esto, vosotros os han encargado lo mismo. Que sepáis que Industria Salud está a vuestra disposición, y este departamento también. O sea, Daniel, este prototipo, serigrafíame lo otro, haz no sé qué, lo que necesites por nuestra parte, ya lo tienes. Vale, pues muy bien. Y eso, ya nosotros teníamos relación, aumentó mucho más la relación. Sí. Sí, claro. Es más, cuando lo presentamos, ganó el proyecto que eligieron el proyecto que habíamos hecho en Saludes, no el de. Pues muy bien, pues se hizo y ya está. Pero eso nos generó, incluso nosotros nos enseñamos el proyecto antes que ellos decidieran. O sea, que había mucha relación. Ya la complicidad sí, total. Y eso fue, fíjate, aumentó la relación y fue motivo posiblemente también de que al final se hiciera. Vaya, eso no lo desconocía. Donde
contestando a la pregunta, a ver, cuando empezamos a trabajar, la verdad es que el primer trabajo que vino, que fue este que ha comentado Dani antes, de un poco de mobiliario urbano, ¿no? Volardos, ese tipo del banco, antes de la fuente. El banco es de ese proyecto, es el banco. Sí, es el banco. También las barandillas, en fin, bastantes cosas. Y la verdad es que fue un proyecto magnífico, sobre todo porque estaba muy bien planteado, o sea que tampoco era muy habitual que entonces la industria planteara los proyectos tan claramente. Claro, ellos tenían mucha experiencia de trabajar con diseño, ¿no? Sabían cómo había que trabajarlo, cómo había que hacerlo y demás, ¿no? Y entonces, pues claro, pusieron las condiciones buenas para que el proyecto se hiciera bien hecho, ¿no? Claro. Sin regatear en nada, que entonces en la industria era muy frecuente incluso pedir las cosas parcialmente, porque pensaban que si te pedían un proyecto completo sería más caro. Entonces, no, te pido solamente un trocito y no te cuento lo demás, y luego era incoherente aquello, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, claro, fue una oportunidad fantástica de trabajar pues, en un proyecto bien planteado, bien pensado y además muy bien hecho, o sea, muy bien hecho, porque esta es otra cosa que tampoco era muy habitual entonces, que era el respeto de la industria cliente por el proyecto que el diseñador había hecho, ¿no? Claro, o sea, respetarlos, tal, si hay alguna duda, alguna pega, se comenta, no se cambian las cosas sin decir nada, sino que se comenta con el diseñador, se ve como tal, pero bueno, que tampoco había muchos problemas de esos, ¿no? Y fue un periodo muy bonito. Luego salió, al cabo de unos años, tuve ocasión de comprarme un libro que se editó en Barcelona sobre mobiliario urbano, que realmente era como un catálogo de mobiliario urbano, pero escogiendo piezas que tuvieran un diseño Yo creo que lo tengo, bueno. Fíjate. Sí, mi padre también creo que lo editaron en Barcelona y venían los diferentes modelos de cada una de las categorías, ¿no? Pues fuentes públicas, barandillas, paradas de autobús, no sé qué tal. Y allí había mucho, bueno, están casi todas las cosas que hicimos con vosotros en aquella época, están recogidas en ese catálogo, que era un catálogo, bueno, era como un directorio de piezas que había hecho un profesional por su cuenta, ¿no? Cogiendo cosas de aquí, de muchas industrias distintas. Yo fíjate un tema que has comentado, Nacho, que creo que es muy importante, ¿no? Cuando hemos hablado antes de ese momento en el que eclosionan perfiles, personas, necesidades, hay una cosa, el tema del respeto por el trabajo creativo y por el trabajo proyectual, ¿no? Claro. Que yo creo que en el caso nuestro de la empresa viene totalmente marcado por... Aunque en la empresa, mi abuelo, con los proyectos que la cometía y tal, también lo aplicaba, porque mi abuelo era una persona muy... Era un inventor nato, ¿no? Mi padre me dice, si hubieran nacido en Estados Unidos hubiera sido un forro, que estaba siempre inventando de todo, ¿no? Pero lo que es la parte creativa, eso sí que es algo que aporta más mi padre por su querencia por el mundo del arte y del diseño, que mi madre también lo compartía, ¿no? Mi padre tenía venía de un instinto, digamos, natural, ¿no? De un instinto por el arte. Mi madre le aportaba el contacto con todo el mundo de las bellas artes que ya venía, pero es verdad que eso es fundamental, porque claro, en aquel momento, incluso hoy nos pasa con el mundo creativo, incluso con el mundo de la innovación, a pesar de todo lo que se han dado, el entender lo que es el proceso creativo y lo que es un proyecto, ¿no? Y cómo tienes que dejar trabajar a los equipos para que te hagan propuestas y ser receptivo y no... Entonces, claro, eso que hoy en día es importante y que en el ámbito del diseño, pero también de la innovación, pues sigue ocurriendo, ¿no? Que hablamos mucho de innovación, pero luego dices, bueno, exactamente entendemos el proceso innovador, porque luego vamos a buscar la cuenta de resultados el año que viene, ¿no? Claro. En el diseño, yo creo que en aquella época, que hubieran industriales también que venían fogueándolas así, creo que ayudó también a que os encontrarais. Lo que ocurre también es que la tercera pata también es favorable, quiero decir, Industria Salud es una industria seria, con un medio-largo plazo de planteamiento, y no es la inmediatez que era habitual, que tiene la paciencia y los recursos para poder desarrollar de una forma seria los proyectos, coincide y encuentra a los diseñadores que pueden dar respuesta a esa problemática
pero coincide con un momento donde han llegado toda aquella gente que no eran políticos de profesión, sino que eran universitarios en la mayoría de las casas y llegan a la gestión pública y que son capaces de poder escuchar las soluciones que le están dando los industriales. Entonces, ese trío... Tienes a Andrés García Reche, tienes ese tipo de... Ese trío es lo que hace... Pérez Casado... Sí, y Pérez Casado... Ese trío es lo que hace que las cosas funcionen. Yo recuerdo, solamente así, prácticamente, un proyecto que a mí me hubiera gustado que hubiera salido y no lo conseguimos desarrollar, que es un proyecto que hicimos para ofrecérselo a la ONCE y estuvimos trabajando con la ONCE mucho tiempo y que no se consiguió, pero prácticamente es el único que no se ha conseguido. Era un proyecto absolutamente estupendo, que era incluso creo que tengo dibujos por el estudio del de eso, que un pasamanos de escalera cilíndrico, o sea, una barra, con una serie de soportes que te permitan vibrar, o sea que puedes pasar la mano de forma continua, sin más, un quitamiedos de la escalera, que por la parte de abajo llevaba unas ranuras con unas piezas de plástico insertadas donde estaba en braille la señalización del piso. O sea, tú te anticipabas al piso, o sea, cuando subías, ibas subido, si eras ibas dando una visión, ibas tocando, y sabías que en el piso siguiente estaba el departamento de no sé qué, la oficina de no sé cuántos y el no sé cuántos, o los servicios a la izquierda o a la derecha. De manera que con la mano, por el pasamano, estuvimos, lo propusimos a la ONCE le encantó. En un momento determinado hubo no sé qué cambio en la ONCE, creo que dejó de ser aquel señor que era tan mediático, el director de la ONCE. Sí, es ciego. Sí, como no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, no me acuerdo yo ahora, tengo la punta de la lengua. Y se quedó en stand-by, pero a mí me parecía, estaba enamorado de ese proyecto, ¿no? Porque tenía ese rollo de funcionalidad no vista, además oculta, o sea, la función estaba oculta en la parte de abajo. Podías escribir lo que quisieras, ¿no? Entonces era fantástico porque lo podías poner también en los grandes pasillos de las zonas de administración pública o centros comerciales, espacios públicos. Tú te coges al pasamano y a la izquierda corta fiel. ¿Sabes? De una forma que además no es discriminatoria, no es decir, mira, va cogido una barandilla de ciegos, no, es una barandilla para todo el mundo que da además información a los invidentes. Fíjate. Bueno, el mobiliario urbano, entre los que se encuentra lógicamente la fuente Afrodita, pues es lo que es, o sea, quiere decir, no es nada más que aquellos elementos que responden a la sociedad que los necesita y que los coloca, que los suministra. O sea que al final nosotros nos representamos en nuestras obras. Entonces, la fuente Afrodita yo creo que tiene la virtud de corresponder a la sensibilidad, claramente a la sensibilidad de un momento histórico y que además se convierte por lo esencial de su figura en un icono. Entonces, un icono que va más allá del hecho de ser fuente, es como un elemento representativo de una sociedad. Todo el mobiliario urbano es así, o sea que de hecho debería de ser así, porque nosotros realmente hacemos muy pocas cosas que nos hayan hecho antes a lo largo de toda la historia. Es decir, lo único que hacemos es les imprimimos ese mensaje sutil de esto lo hemos hecho nosotros, o como esto se ha hecho en el siglo XVI, o esto, pero no sé, una pala es una pala del siglo XVI, del siglo XX, del siglo XXII. ¿Por qué se distingue una de otra? Una fuente es lo mismo. ¿Por qué se distingue? Porque hay una sensibilidad en su concreción formal que pertenece a ese momento histórico y no pertenece a otro. Esto cuando se hace de forma sutil es muy bonito porque en realidad el diseño y la industria lo que estamos construyendo es un estrato arqueológico, más allá de la función del momento. Entonces estamos escribiendo quién somos. Entonces esa idea del diseño, no como el diseño que utilizamos para poder resolver nuestros problemas de ahora o para poder satisfacer a una demanda o para poder satisfacer a una economía, está muy bien, pero a mí me parece mucho más poético pensar que lo que estoy haciendo es creando un estrato arqueológico. De hecho es cierto, mira, aquí presidente al lado del Iván, que está la beneficencia, el Etno, el Etno, precisamente tienen montada la exposición etnológica de la ciudad de Valencia
y están los elementos de diseño y hay señalética, señales, ¿qué tal? Porque lo consideran como un sustrato de la sociedad. En el siglo XX, ¿cuál es el legado que hemos dejado de sensibilidad? Claro. Y es verdad, al final son... Sí. A ver, el tema del mobiliario urbano también yo creo que son todas las piezas que en un núcleo urbano dan algún servicio, ¿no? Desde las farolas hasta las papeleras, pasando por las fuentes públicas, los bancos, barandillas, en fin, hay un montón, ¿no? Hay muchas categorías de mobiliario urbano. Las paradas de autobús, yo creo que son una posibilidad de crear una identidad de ciudad, ¿no? Es decir, hay muchas piezas de mobiliario urbano que son propias de determinadas ciudades y que realmente caracterizan, le dan mucha personalidad a la ciudad, ¿no? En Barcelona tienes, por ejemplo, las bajadas en los pasos cebra, como la acera baja hasta la calzada, con unas piezas modulares, que son todas iguales y que llevan a ambos lados unos agujeros para poner una papelera, un semáforo, un tal, ¿no? Que te configuran, ¿vale? Sí, oye, en Valencia los monolitos esos para que no suban a la acera, que son los de Ámsterdam. Sí, por ejemplo los volardos de Ámsterdam, por ejemplo, también son muy propios, ¿no? Es decir, yo creo que es una ocasión... Esos cuando teníamos los otros, que eran los que había hecho Industrias Saludes, que eran estos de sección abusada, que permitían que tuvieran la misma función, pero teniendo mucha menos visibilidad. Visual, presencia, menos presencia más visual, liviano. Más liviano. Entonces yo creo que el mobiliario urbano es una oportunidad que tienen las ciudades de personalizar su presencia física, ¿no? Y luego también de adaptarse, evidentemente, a las necesidades y a las condiciones de cada ciudad, porque decir, las condiciones de soleamiento, de temperatura, etcétera, etcétera, que hay en Valencia, pues no son las mismas que la de La Coruña, ¿no? O sea, yo coincido contigo en el tema de que el mobiliario, igual que la señalética o cualquier tipo de grafismo, ¿no? Pero el mobiliario, así como sí que la parte más de señalética, pues bueno, se le ha dado más respeto quizás, ¿no? O sea, se ha arraigado más en ciudades como Valencia, al ámbito más de lo que se estaba haciendo aquí. El mobiliario hubo un momento, yo creo que fue muy interesante, que fue cuando empezaron toda la línea de colaboración con vosotros, que había una sensibilidad valenciana que al final se plasma en una ciudad valenciana, que era Valencia, que es todos los bancos, las fuentes, el tipo de intervenciones, incluso la señalética que se hacía en el Gulliver con Mariscal, ¿no? Ese tipo de... Y luego hay un momento en el que en esta ciudad lo vivimos, de repente se importa un modelo, por ejemplo, de mobiliario que es francés, que es de la comunidad Decaux, que además desde el siglo pasado encima, y de repente no se le da importancia desde la administración, pero te transforma totalmente la ciudad.